Hola, ¿qué tal? Es un placer recibirlo en una nueva emisión de Visión Médica. Este es un programa dedicado a usted que quiere saber más de medicina. Quédese con nosotros durante 12 minutos en los que estaremos compartiendo conocimientos mientras nuestro corazón marcará aproximadamente 960 latidos. Entre las múltiples acciones de salud que se llevaron y se llevan a cabo aún en el municipio para eliminar la cadena epidemiológica del cólera, una de las más importantes es la creación de los grupos de pesquisa activa. Con el objetivo de conocer más de este trabajo, un equipo de nuestro telecentro se trasladó hacia uno de los escenarios donde se realizaban las acciones sanitarias. Allí conversaron con el licenciado en enfermería Ángel Manuel Matos Machado, especialista en medicina comunitaria. Acompáñanos entonces a dar una visión médica a los grupos de pesquisa activa. Un grupo de pesquisa activa es un grupo de compañeros profesionales de la salud que se crea con el objetivo de minimizar el impacto o ataque de una epidemia como la del cólera. Y la función fundamental, cortar la cadena de transmisibilidad, es decir, ver qué es lo que está propiciando en el terreno la aparición de la enfermedad como tal o de la epidemia. En las primeras décadas del tercer milenio, el cólera sigue siendo un problema de salud para muchos países del mundo. En nuestra zona geográfica, hace aproximadamente 2 años, se detectó una gran epidemia y pudo constatarse que la enfermedad estaba causada por el vibrión colérico 01, biotipo El Tor, serotipo Ogawa. La incorporación de la brigada Henry Riff al proyecto Cuba-Venezuela trajo consigo que se desarrollaran disímiles acciones con la población haitiana y que los resultados fueran importantes. Esa experiencia la obtuvimos nosotros a raíz de nuestra misión en Haití, donde en el año 2010, en octubre, comenzó una terrible epidemia y nos dimos a la tarea de crear estos grupos con el objetivo de ir a buscar los casos a las casas y tratar las cadenas, la fuente de infección y cortar las cadenas de transmisión. En Cuba se documentó la presencia de la epidemia del cólera a partir del siglo XIX. La última vez fue en el 1867. Pero a partir del triunfo de la revolución y gracias a la calidad del sistema médico cubano no se habían reportado casos en nuestro país hasta el 3 de julio del 2012, en el que se reconoció un incremento de las enfermedades diarreicas agudas producidas por el consumo de agua contaminada, específicamente en la provincia Granma y en el municipio Manzanillo en lo fundamental. Nosotros llegamos acá a Manzanillo el día 29 de julio, el 30 comenzamos a trabajar en el policlínico que más incidencia tenía, un total de 18 casos sospechosos tenía el Poli 1 en esa mañana y decidimos crear los primeros 3 grupos aquí. En ese momento comenzamos a trabajar con ellos en el terreno. Largas horas entre el primero y ya el día 3, el día 4 de agosto. Nosotros en Manzanillo, en este consejo, había solo 4 sospechosos. Ya el día 6, en este consejo, no había sospechosos. Quiere decir que se iba tratando la causa de aparición de la enfermedad, pero además no era solo ese esfuerzo, sabemos el esfuerzo del tratamiento medioambiental que hizo el gobierno, el partido, las instituciones y los trabajadores de la salud a través de las otras pesquisas que se están haciendo casa a casa. Pero ese grupo tuvo esa función específica y demostró junto a esas otras que era posible frenar la aparición de esos casos en el momento de agresividad, porque no estamos hablando de que el cólera se terminó, ¿no? Nadie ha dicho que no, porque el vibrión cólera puede llegar para quedarse. La pesquisa activa descansa fundamentalmente en la exploración clínica periódica y sistemática de la población objeto de salud. Tiene además otras dimensiones, la técnica, la económica y la ética, que también es muy importante. En este grupo de pesquisa activa de la modalidad que estamos hablando, la integra un médico especialista en MGI, que tiene funciones específicas, 2 licenciados en enfermería que tienen a su cargo la labor de desinfección y la educación para la salud, educación sanitaria a la población, un compañero de la ICE, licenciado en higiene y epidemiología, y un compañero de vectores, un licenciado de vectores también. El cólera en la actualidad se considera una enfermedad reemergente, denominadas así aquellas afecciones que estando ya en franco retroceso o eliminadas prácticamente vuelven a constituir por alguna razón un problema de salud y una amenaza sanitaria. Por ello es tan importante el control permanente y la vigilancia. Los grupos de pesquisa activa que creamos acá trabajan con sospechosos o confirmados positivos y se recontrolan diariamente.
Pero al no tener ni sospechoso ni confirmado, entonces trabajamos la morbilidad común, porque todas las diarreas deshidratan y matan, sobre todo en los niños, ancianos, y esa es una labor preventiva y de educación para la salud. En la sostenibilidad que va a enfrentar Manzanillo y el país, la provincia en este momento, es vital que continuemos prestándole atención al trabajo de estos grupos. La implementación de actividades de prevención a mediano y largo plazo es clave en la lucha contra el cólera. Por ello se recomiendan enfoques multidisciplinarios del tema para lograr mejores resultados. Llegamos a la casa, le solicitamos el permiso a la familia. Una vez que la familia autoriza entrar en la casa, el especialista en MGI, como representante o jefe de ese grupo, comienza a indagar sobre cuáles fueron los factores que provocaron la aparición de la enfermedad ahí, dónde el paciente estuvo en los 5 días anteriores, hacia dónde se movió, dónde hizo uso de baños o letrinas en la comunidad o fuera de la comunidad, o en el municipio o la provincia o en otro lugar del país. Todo eso se hace una encuesta, una ficha epidemiológica. Una vez que ya se identifica eso, el médico pregunta si hay alguna otra persona con síntomas digestivos o de diarrea en la vivienda. Entonces, se le hace la quimioprofilaxis por nuestro médico y un enfermero, se le hace la quimio a todos los miembros de la casa. Una vez que ya tenemos esa parte hecha, los compañeros de enfermería, las 2 licenciadas, comienzan la desinfección concurrente, terminal de todas las superficies de la vivienda, todo lo que es desde el baño, el cuarto, la cocina, las mesetas, los balances, los sillones, los teléfonos, los mandos, toda la superficie hacia donde el paciente pudo haber ido a tener contacto allí. Y en ese recorrido pues vamos hablando de la educación para la salud, la importancia que tiene no descuidar los hábitos higiénicos sanitarios que nuestra población bien conoce, y que gracias a eso también pensamos que se ha ido ganando la batalla. Al nivel del riesgo, de la percepción de riesgo que la población de Manzanillo ha ido teniendo en esta etapa. Una vez que ya estamos en esa desinfección, el compañero de higiene, el licenciado de higiene, toma una muestra del cloro residual en la casa a ver cómo está. Si el agua que llega para uso doméstico o para consumo de las personas está clorada. Ahí, como medicamento, decirte que además del cloro, el hipoclorito ese que llevamos una tableta de cloro que se llama Aguatat, que es un cloro al 10%, un hipoclorito de sodio al 10% que se utiliza para clorar el agua, que se administra a razón de una tableta para 4 o 5 litros de agua. Ese es para después que el familiar, la persona, hierve su agua, la mide en 4 o 5 litros y ahí mismo el grupo de pesquisa le deja echada la tableta, no se la damos. Le dejamos un blister, pero hay que echársela, porque así es como nosotros ganamos la pelea. Y el compañero de higiene, además, identifica si hay que hacer alguna diligencia sanitaria, si hay fecalismo al aire libre, si hay un corral, para ver cuáles son las medidas que se están adoptando allí y hacer las diligencias en ese momento allí. Y el compañero de vectores va al traspatio de la casa y recorre todo el equipo, pero el de vectores tiene la responsabilidad de tratar con las letrinas y darse cuenta además que hay que empezar a involucrar lo del autofocal para que sea una labor completa en este momento. Así, ya después que tenemos ese trabajo hecho en la casa, ¿hacia dónde vamos? Hacia la casa del contacto que se relaciona con el enfermo y hacemos todo igual. Aunque fuentes oficiales han confirmado que en estos momentos ya se ha controlado el brote epidémico, el personal de salud pública sigue trabajando ahora durante la etapa de sostenibilidad con el mismo esfuerzo del primer día para lograr que se sigan cumpliendo todas las acciones de salud, que la población tenga en cuenta las medidas profilácticas que debe aplicar porque los manzanilleros deben ser protagonistas de preservar su salud y la de su familia. Le doy la importancia capital al grupo de pesquisa. ¿Por qué? Porque por la experiencia personal, nosotros en Haití no sabíamos lo que era eso. Y sin embargo, nos dimos cuenta que fue lo único que pudimos hacer para lograr, en primer lugar, reducir los muertos. En segundo lugar, lograr que los pacientes llegaran en mejor estado a nuestras instituciones. Y en tercer lugar, ir a buscar la enfermedad, no esperar las enfermedades en el centro hospitalario. Y eso, por supuesto, que mitiga
la propagación y la cadena de transmisión, que es lo que yo le atribuyo la mayor importancia. Porque tú cortas cadena de transmisión con enfoque epidemiológico, tú tienes la pelea ganada. La batalla contra el cólera no se libra ni haciendo coprocultivo, ni KIC. Es que nuestros profesionales y técnicos estén o no en el grupo de pesquisa, le atribuyan la importancia vital a la clínica y la epidemiología para el enfrentamiento de esta tarea. Y los grupos de pesquisa reúnen todas esas cualidades y van a ir ahí a jugar su rol. El cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda caracterizada por un inicio repentino con diarreas acuosas, profusas e indoloras. Puede venir acompañado de náuseas y vómitos. Ante estos síntomas se debe acudir al médico de inmediato. La higiene de las personas, la correcta disposición de los residuales líquidos y sólidos, así como el consumo del agua hervida y alimentos bien elaborados, son las medidas más importantes. Evitemos el cólera. Su control está en nuestras manos. Y como nuestro corazón ya ha marcado aproximadamente 960 latidos, nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana, cuando traeremos otro tema de interés para Manzanillo y para usted que quiere saber más de medicina. Nos vemos.